Hola, buenos días, tardes, noches, no sé en qué momento estés escuchando este podcast. Bienvenido a este segundo episodio de Té y Teología. Y estoy bien contenta por las personas que me acompañan aquí para platicar de un tema, híjole, complicado, Candente. pero necesario, exactamente. Hoy vamos a hablar acerca del 8 de marzo y todo lo que hay alrededor y algunas cosas que hemos visto de cerca y qué creemos o consideramos que es lo que dice Dios al respecto a través de su palabra. Pero la verdad es que yo tengo muy poca experiencia en esto, pero las personas que me acompañan tienen mucha más y pueden ayudarnos a tener una reflexión importante acerca del tema. Y bueno, la primera persona que me acompaña aquí ya la conocimos en el primer episodio y amenazo con seguirle invitando, pero es Denise. Denise, preséntate, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, gracias por volverme a invitar. No sé decir que no, entonces aquí estoy. Heridas de rechazo, seguimos trabajando en ellas. En eso voy. No se crean, muchas gracias por la invitación otra vez. Y pues bueno, dices que no eres experta, pero creo que vamos a aprender también mucho de ti aquí. Ojalá. Gracias. Y me acompaña también una amiga que justo en estos temas empezamos a conocernos, empezamos a coincidir y creo que Dios a partir de eso nos regaló una hermosa amistad. Hemos crecido y justamente nos prestó las instalaciones de su iglesia, estamos desde la iglesia Jardín, transmitiendo, hermosa iglesia, y pues nos acompaña su pastora, la pastora Cintia, así que Cintia, preséntate, adelante. En Chihuahua como en el cielo. En Chihuahua como en el cielo, iglesia Jardín. Hola, pues sí, soy Cintia y pues bien feliz de estar aquí contigo, de platicar estos temas que, como tú mencionas, nos unieron, pero bueno, ya no solo nos unimos a esto, sino ya nuestra amistad ha trascendido muchísimo más. Ha sido un regalo enorme para mí, como lo saben, la amistad de ambas, porque cuando conocí a Anita, venía Anita con paquetes, o sea, venía con Denise, venía con Saraí, venía con Erika, y bueno, ha sido todas. bien bonito y pues encantada de estar aquí contigo platicando. Qué chido, gracias. Y pues a lo que nos truje, dice por ahí, la verdad es que algo que inició mi reflexión acerca de estos eventos que conocemos en México. México tiene regularmente, ¿qué tendrán? Yo creo que unos 10 años, marchas cada 8M, cada 8 de marzo, Día de la Mujer, buscando justicia en honor a aquellas mujeres que han vivido algún tema de violencia, sean feminicidios, sean abusos de físicos, sexuales y emocionales. Y a lo largo de estos años, la Iglesia ha tenido diferentes respuestas ante este grito que la sociedad femenina se ha unido. Yo me empecé a involucrar o a pensar en esto porque los primeros años, obviamente desde lejos, ¿verdad? Desde afuera, quiénes son, qué son ellas y hasta un juicio muy severo. Pero al ver las nuevas generaciones que se acercan más, que lo ven más de cerca, que están viendo una realidad diferente, una de ellas fue mi hermana. Y mi hermana me pregunta, Ana, ¿puedo ir? ¿Un cristiano puede ir a una marcha del 8M? Y yo dije, no sé, voy a investigar. Y creo que a partir de eso yo empecé a ver qué era esto y qué está sucediendo. Y antes de dar el lugar de la primera pregunta, quiero mencionarte que el promedio diario, al menos en el 2024, ha sido de 9 mujeres asesinadas cada día en México. Y no hablamos de desaparecidas, que han sido más de 100,000 casos de personas desaparecidas en el 2023 y tuvo un incremento del 6.3 en el 2024. Es una realidad que no podemos estar ajenos. Hablar tristemente de feminicidios, de violencias, de desapariciones, es un día a día en nuestro contexto mexicano. Y históricamente la Iglesia debe responder ante esto.
Y yo quiero preguntar primero a Cintia, ¿tú qué has visto? O sea, es decir, ¿cómo has visto que la iglesia esté respondiendo ante esta realidad presente y estas estadísticas y ante esta marcha que las mujeres se han unido para, pues, para hacer voz y pedir justicia ante esta realidad? ¿Qué has visto que la iglesia ha dicho, ha hecho o se ha pronunciado? Bueno, voy a hablar en mi contexto aquí en Chihuahua y voy a hablar desde mi experiencia, ¿verdad? Que Claro. es lo que yo vivo y he experimentado. Tengo 3 años marchando, este año va a ser el 4º, y pues me ha tocado ver algunas reacciones de parte de la iglesia. Quiero decir que este último año he visto una respuesta como más abierta de parte de la iglesia a trabajar en cuanto a estos temas de la violencia de género, de la prevención del abuso tanto dentro de las iglesias como en los hogares, o preparando y dando conferencias. No quiere decir que no sucediera antes, pero sí siento que se ha estado como, al menos yo he visto mucho más herramientas de parte de la iglesia para atender estos temas tan importantes que, como tú dices, o sea, en Chihuahua es un día a día, o sea, es algo que está presente en la vida de cada uno de nosotros. El 70% de las mujeres han tenido alguna clase de abuso en su vida, y esto quiere decir que sí o sí tenemos alguna conocida o algún familiar, alguna familiar que ha experimentado estas situaciones, y necesitamos saber cómo ayudar, cómo caminar y cómo prevenir. Y bueno, hablando de mi experiencia, ¿cómo he visto a la iglesia? Bueno, siento que hemos sido ignorantes, hemos sido como iglesia bastante ignorantes en el sentido de que nos quedamos con el asunto de que ese es un rollo de feministas, y no hemos podido ver que es un asunto de interés de la iglesia, puesto que es un lugar donde deberíamos estar teniendo compasión. Es un lugar donde son situaciones de mucho dolor, son situaciones donde la identidad de las personas víctimas, hombres y mujeres, ha sido quebrada, de soledad, de lidiar con heridas, de lidiar con traumas, de desvincularse de problemas para relacionarse. Es una situación de mucho dolor. O sea, si tú caminas con víctimas de abuso, te vas a dar cuenta que es un ambiente de mucho dolor, de mucho, mucho dolor. Entonces la iglesia debería estar volteando, ¿no? Porque yo entiendo en las escrituras que Jesús nos llama a continuar su ministerio de traer libertad a los cautivos, sanidad a los enfermos. Es un ministerio de compasión el que Jesús nos muestra a través del ejemplo que vemos en las escrituras. Entonces siento que sí nos hemos quedado con esta idea de somos rivales, ¿no? Ellas son el rival de la iglesia, y quizá también para ellas la iglesia es su rival, porque pues la verdad es que también nos hemos comportado como tal. Hablo muy generalmente, siempre hay excepciones, pero ese es el caso que yo he visto. Personalmente, el primer año que marché yo fue con mis hermanas. Estuvo todo muy, muy curioso, porque yo estaba aquí en la oficina de la iglesia y empecé a ver en redes sociales que pues iba a ser la marcha ese día, y ese mismo día agarré una cartulina de la iglesia, escribí un mensaje, algo así como, creo que ese año escribí: aquí está tu pastora aliada, y me quedé así en el escritorio un buen rato pensando, y hasta que agarré valor le dije a Carlos, mi esposo: voy a ir a la marcha. Y les escribí a mis hermanos: oigan, ¿quieren ir a la marcha conmigo? Y me dice mi hermana mayor: sí, yo voy a ir. O sea, también era como que todas estaban en la cabeza de las tres, y bueno, pues ahí te veo, ¿no? Y me fui con mi cartulina escondida en mi mochila, y marché más como espectadora para saber cómo estaba la onda. Se me quebró el corazón, o sea,
entendí por qué Dios me estaba poniendo este deseo de asistir a esa marcha. Y de ahí el año siguiente llevamos un grupo de mujeres. El año pasado el doble de mujeres, entre ellas víctimas y la mayoría hemos sido víctimas, pero algunas víctimas con bastante dolor, bastante enojo también. Y la reacción de la iglesia pues no fue digamos, muy amable hacia nosotros. Pues sí experimenté bastante juicio, obviamente pues se me tacha de feminista, que hemos traído el feminismo a la iglesia. Entonces veo, aunque tuvimos el año pasado este foro aquí en Iglesia Jardín, donde estuvimos nosotras tres, éramos 5 mujeres de diferentes denominaciones todas, exponiendo bíblica, teológicamente y también con nuestras experiencias y con estadísticas, porque era importante conocer sobre este tema, y aún así exponiéndolo bíblicamente, pues era como, no queremos escuchar, o sea, no escucho, no me conviene quizás escuchar, pero sí voy a decir que ustedes están enseñando algo que no es bíblico o están metiéndose en lugares que no deben y trayendo el feminismo a la iglesia. Entonces, no ha sido amable, siendo bien honesta, yo no quiero hablar mal de la iglesia, o sea, yo quiero hablar bien de la iglesia porque amo a la iglesia y la iglesia ha sido la bendición más grande de mi vida, pero en este asunto ha sido mi experiencia así, o sea, todavía muy distante, muy cerrado. Como con muy poco diálogo, ¿verdad? Sí. Creo que es el gran reto que tenemos. No me acuerdo si el año pasado o antepasado, la iglesia donde yo estoy está en el centro de la ciudad. Entonces, siempre el 9 de marzo me toca como ver el recuento de los daños, ¿no? De toda esta parte, que creo que es como lo que más podemos ver o decir acerca de que está mal, ¿no? Por los daños físicos que se le hacen. Recuerdo que yo salí al centro y caminé y vi todas aquellas, pues, sí, ventanas o todas esas pintas. Y yo lo único que pude como ver no fue a chicas malas rompiendo. Los edificios eran como, para mí fue como una parte visible de ver un corazón destrozado. O sea, así como estaba sucio, herido, roto, esos edificios, para mí fue ver corazones así. O sea, esa es la evidencia física y tangible de muchas mujeres que están pidiendo a gritos ayuda y justicia. Y esa es la pregunta que quiero hacerle hoy a Denny. En quizás aún falta de ejercicio de diálogo, de acercarnos, de escuchar, de esa valentía de Cintia, de ver qué está pasando. ¿Qué crees que la iglesia, Denny, no está viendo? Es decir, hay esta realidad, estas estadísticas, hay mujeres cristianas queriéndose involucrar, una iglesia que está respondiendo de manera negativa y solo alcanza a ver una marcha a lo lejos. ¿Qué no estamos viendo? Híjole. Bueno, lo primero que quiero decir, mi primera intervención, es que soy seguidora de Jesús. Claro. Pienso que Jesús es la solución a la fractura que sufre el mundo y que sufre nuestro ser. Y que amo a Jesús. Quizá no lo amo como debería amarlo, estoy en medio de ese proceso, pero lo relevante de esto, y así es como voy a introducir mi respuesta, es que Jesús me ama de una manera incondicional. Y Él me ha amado desde antes siquiera de que yo lo conociera, desde antes siquiera de que yo volteara a verlo. Me ha amado desde mi indiferencia, desde mi desprecio hacia Él, y creo que ese es el mensaje que Él siempre lleva, y que nos invita constantemente a que nosotros vayamos con ese mensaje, con esa bandera, vaya. Y pues es difícil, ¿no?
yo sé que es algo que nos llega a paralizar a veces, esta problemática y todo lo que sucede, pero Dios siempre sigue como haciéndonos esta invitación. Más que decirte lo que no está viendo la iglesia, yo quiero decir lo que deberíamos ver. Yo creo que Dios nos está dando una oportunidad. Eso es lo que creo, es una oportunidad. Esto que está pasando es una oportunidad para nosotros llegar realmente a imitar a Jesús, ¿no? Nos ha dado el ministerio de la compasión, como decía Cintia, nos ha llamado, nos ha consolado. Yo he recibido una consolación que jamás me habría imaginado, y nos ha llamado a consolar a los demás. Me ha restaurado y es para ir a restaurar. Me ha perdonado, me ha amado y es para hacer exactamente lo mismo con las demás personas. Y entonces creo que quizá nos estamos perdiendo o estamos perdiendo de vista esta oportunidad. Okay. Es una oportunidad en una problemática social y, híjole, qué padre que fuera la única, pero en específico en este escenario de tanto dolor, de tanto sufrimiento, de tanta frustración, Dios nos está dando la oportunidad, creo, que es lo que deberíamos tener así como en la mira, la oportunidad de llevar hasta ese ministerio de la reconciliación. Él habla de eso, ¿no? Y me gusta mucho cuando habla de que a nosotros se nos ha confiado esa parte de ese ministerio de la reconciliación, porque cuando estás leyendo el pasaje, dice que Jesús no tomó en cuenta nuestras transgresiones. Jesús no se bajó de la cruz cuando la gente se estaba burlando de él, cuando yo misma lo he rechazado y creo que todos hemos estado ahí, o sea, todos hemos sido enemigos de Dios en algún momento, y él, aún sabiendo eso, él no se bajó de la cruz, él siguió, y a veces nosotros como que perdemos de vista esta parte y no vemos que fuimos llamados a llevar esa misma reconciliación, a continuar con eso, a llevar ese mensaje de amor y de esperanza en medio de un escenario, de un ambiente donde todo está oscuro, donde todo es dolor, donde todo es sufrimiento, y que Dios nos llama a amar de manera incondicional, a abrazar, a acompañar, y creo que esa es la oportunidad que nosotros nos estamos perdiendo, ¿no? Claro. Y no sé, nos asusta, creo que nos paraliza, es un problema que engloba otros problemas, no es un problema solo, es un problema que para empezar es respuesta a un problema y luego se va enredando con otros tipos de problemas sociales también muy, muy graves, y creo que nos asusta y nos paraliza. Pero también creo que es la oportunidad de seguir la agenda de Jesús. O sea, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues bien simple, ¿no? O sea, lo que nos mandó a hacer Jesús. Ahí está, ¿no? Así, ahí está el problema del feminismo, y Dios diciéndonos así como que, pues, órale, o sea, ve y atiéndelo, ¿no? O sea, hay un problema, hay un escenario, pues, órale, o sea, hay dolor. Ve. Ahí debe estar la iglesia, ¿no? Claro. No tengo la respuesta, no sé cómo solucionar el problema del feminismo y del machismo y de la violencia contra la mujer. No tengo idea de cómo hacerlo. Pero entonces Dios dice, es que no te estoy pidiendo que lo resuelvas, te estoy pidiendo que sigas mi agenda, que sigas lo que yo vine a hacer y lo que se supone que tú también haces porque es lo que yo hice contigo. O sea, ¿hay un problema ahí? Atiéndelo, creo que, ¿no? O sea, yo entiendo como pastora, ¿verdad? Entiendo por qué asusta, o sea, claro, voltear a ver hacia allá con una apertura, o sea, con un corazón abierto, con una mente abierta. Entiendo porque, o sea, hablando del feminismo, o sea, hay muchos aristas, hay muchas cosas ahí, agendas políticas, agendas anticristianas también, pero si quitamos a un lado feminismo, o sea, quitémosle la bandera feminista a lo que estamos viendo en este marco del 8M y todo lo que se mueve y de lo que tanto veo muchos posts de cristianos quejándose. Ahora, tampoco es que, pues, sí, Cintia la compasiva, que sí lo ve, ¿no? O sea, creo que es difícil, o sea, verlo con apertura por cómo hemos sido enseñados que cuál es la agenda de una iglesia, y esa es la parte en la que creo que deberíamos de sentirnos retados, o sea, ¿cuál es la agenda? O sea,
Amar como Jesús es renunciar a nuestras agendas personales. Amar como Jesús es renunciar a nuestros planes, a nuestros tiempos y meternos a lugares desconocidos y meternos a temas desconocidos y meternos a terrenos desconocidos, tal como Jesús lo hacía. Tal como Jesús iba y se sentaba a la mesa de un recaudador de impuestos, dejaba que una mujer prostituta se sentara como los discípulos se sentaban a escuchar sus enseñanzas, ¿sabes? Que le ungieran los pies, pero el reto es como iglesia, ¿estamos dispuestos a renunciar a esta agenda de lo que debe ser la iglesia hoy en día? Es que creo que justo es una de las, no puedo decir la problemática, pero nuestro concepto de espiritualidad es muy diferente. De pronto es como justamente la santidad es no ensuciarnos y de pronto el pensar que yo tengo que ir y hacer un diálogo. Y está padre que quede claro, no es como, sí, vamos a la marcha todas. Yo no voy a la marcha porque sé, Denny tampoco, apoyamos a Cintia porque sabemos que podemos pensar diferente o estamos en otro punto. Sin embargo, lo que nos une es que estamos conscientes que hay un grito de ayuda de parte de la mujer. Y desde varias trincheras podemos hacerlo y quizás ahorita platicamos lo que estamos haciendo. Pero justo ahorita decía Denny, no sé cómo quitar el feminismo, el machismo, etcétera. La verdad es que la respuesta es el evangelio. El problema es que a veces hemos resumido el evangelio como acepta a Jesús y es todo. Pero el evangelio de Jesús, la justicia que vino a ser Cristo, siempre ha sido integral. Siempre fue, no solamente me preocupo por tu corazón para que te vayas al cielo, me preocupo por todo lo que tú eres y todo lo que tú vives. Me encanta la historia de la viuda de Naín, porque en la viuda de Naín dice la Biblia que había una mujer y pobrecita, tenía todos los defectos del mundo, era mujer, en aquellos tiempos era mejor, un fariseo decía, mejor ser un perro a una mujer literalmente, qué bueno que no soy ni gentil, ni perro, ni mujer, así decían los fariseos. Entonces, era mujer y era viuda y ahora su hijo se moría. Entonces, ella iba rumbo a un funeral a enterrar la única esperanza que esta mujer tenía para ser socialmente aceptable, que era tener un hijo. Dice la Biblia que Jesús la vio de lejos y tuvo compasión. Y esa compasión me encanta porque literalmente se le retorcieron las tripas. O sea, a Jesús se le revolvieron las tripas de pensar en el dolor de esa mujer. Esa mujer no buscó a Jesús, no tuvo fe, no, nada, pero Jesús tuvo compasión de ella. Y luego Jesús se acerca a ella y toca el féretro. Eso a mí me impacta porque tocar el féretro era el válgame Dios del tiempo de esa sociedad. O sea, tocó el vato como en Buscando a Nemo. O sea, ¿cómo se atreve a tocar un muerto? Era algo inmundo. Y Jesús toca el féretro. Es decir, siempre el poder tener compasión va a implicar salir de una comodidad. Salir de tus agendas, es definitivo, o sea, yo veo a la iglesia muy metida en sus agendas personales, ¿sabes? De reuniones, toda esta planificación que ya tenemos y ya no nos salimos de ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando nos hacemos esclavos de nuestras agendas? Ya no podemos, no estamos atentos a dónde está la necesidad. Y como mencionas, ¿no, Anita? La compasión te mueve, o sea, la compasión sí o sí te mueve. Y es lo que, por decir, ahorita que decías, ¿no? De la marcha, o sea, yo platicaba hace unas semanas o la semana pasada con las chicas de Jerusalén y les decía que yo estoy ahí no invito a las cristianas a ir a la marcha conmigo. O sea, no estoy invitando a nadie a ir a la marcha con nosotros. Las que se han unido porque ellas lo han querido hacer y saben que estamos ahí, pero porque eso que estamos haciendo no es para la iglesia, es directamente para quienes no están en la iglesia, es para las que están quebradas de su corazón, es para las que están necesitando el amor de Jesús, porque el feminismo les está dando algunas puertas de sanidad
pero nosotros sabemos que la sanidad completa la vamos a encontrar solamente en Jesús. Claro. El feminismo les da estas herramientas, ciertas herramientas, pero también, o sea, lo que yo he visto es que también se busca que a través del enojo y a través de sacar fuerza del enojo, sacar fuerza de la venganza, sacar fuerza de todos estos lugares que no te traen realmente una sanidad, sino te esclavizan más a un sentimiento que te está atando a una amargura, a un dolor que no va a sanar. Y Jesús es esa sanidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotras ahí adentro como cristianas en una marcha? Estamos yendo a donde está el dolor. Cuando platicaba cuando platicaba el miércoles pasado con ustedes, me encantaba el ejemplo que nos ponía Adriana, que decía, es como un misionero. Claro. El dolor está allá en el Medio Oriente, voy hasta el Medio Oriente, allá se necesita Jesús, no se está hablando ahí de Jesús, voy como misionero hasta el Medio Oriente a hablar de Jesús. El primer mundo es un campo misionero, claro, porque hoy el primer mundo es un mundo postcristiano que ya no quiere el cristianismo, ya no quiere a Jesús, pero entonces no van a venir a la iglesia, ¿sabes? No van a venir aquí, no, o sea, tenemos que ir hacia esos lugares que decías, a esos lugares que son una oportunidad para llevar a Cristo, para llevar su amor, para llevar su restauración, este ministerio de la restauración con Dios, con ellas mismas. Y no lo vamos a lograr desde aquí, desde nuestros púlpitos, de nuestros altares. Alguien necesita ir. Así es. Alguien necesita ser ese obrero que va hacia donde están ellas, así como hay muchos ministerios cristianos que van con los huérfanos, hay ministerios cristianos que van con las prostitutas, hay ministerios cristianos que van a los asilos, que van a los migrantes, que van acá. ¿Por qué no podemos ver que aquí también hay una necesidad enorme? O sea, eso que tú ves que te molesta, que quiebren los vidrios, que griten, que esto, que lo otro, que quemen, no te está mostrando que hay una necesidad de Cristo. Claro. No puedes esperar que ellas reaccionen como tú, gran santo, que reaccionarías cuando estás dolido y lastimado. Para empezar, yo misma me doy cuenta que cuando estoy dolida y lastimada, peco. Claro. Yo, que soy cristiana, ¿sabes cómo? Yo, que soy pastora. ¿Cómo estoy esperando que estas chicas, o sea, actúen con, ¿sabes? O sea, claro, no tienen temor de Dios y sus vidas han sido lastimadas y creo que también algo que se nos olvida en el ejercicio cristiano es que los profetas del Antiguo Testamento, ellos, bueno, entiendo que era un término más teocrático, es decir, ellos demandaban a los reyes que hicieran justicia, o sea, que no fueran injustos con el pobre, que tuvieran sus sistemas para el bien de su pueblo. Repito, entiendo que los profetas hablaban a aquellos que estaban gobernando el pueblo de Israel. Sin embargo, creo que hay una voz también que nos llama a nosotros a hacer esa voz que ellas ya no tienen, que han sido lastimadas y que hemos estado cerca, tristemente, de mujeres que han sido víctimas desde su familia, pero también hablamos de víctimas dentro de una iglesia. Ha habido abusos dentro de una iglesia y abusos de todos los colores y todas las formas y es muy lamentable y la Biblia sí señala que no podemos quedarnos callados ante esas injusticias. Entiendo perfectamente que el gobierno no va a resolver nuestros problemas, lo entiendo, pero entiendo el dolor. Si a alguno de ustedes un día faltara, imagínate ese dolor, debe ser muy difícil y ser esa voz ante alguien que ha sido lastimado, creo que también es importante. ¿Qué piensas, Denise? Pensando en el dolor, ¿no? Yo lo he padecido literalmente, el dolor físico, y puedo entender ese grito, ¿no? O sea, es que tú lo ves y es un grito de dolor, de auxilio. Cuando estás pasando por un dolor físico y si alguna vez te ha dolido algo mucho o así muy, muy fuerte, podrás entenderme, ¿no? Te empiezas hasta a gritar. O sea, para bajar la presión de ese dolor, empiezas a gritar.
y empiezas a agarrar las cosas, yo pellizcaba a mi A mamá cuando me pellizcar. dolía mucho, pobre mamá. Saludos, Pero Norma. sí, pero empiezas a hacer como todo esto, ¿no? Es una reacción física. Lo mismo pasa con con el dolor emocional. Ujú. Y ellos están pasando un dolor que ya lo estamos viendo a un nivel que a mí me sorprende. O sea, imagínate atreverte a destruir lo que está a tu alrededor. Y si un Imagínate abuso te destruye en todos Y los niveles. colectivo. la frustración, ¿sabes? Ajá, La sí, frustración de claro. sentir, hey, háganme caso, alguien hágame caso. ¿Por De que no hay qué? justicia. Porque, a ver, ya fui aquí, ya fui allá y Ujú. nadie me hace Mi caso. familia no me creyó. Nadie me cree. Mi padre fue el que me abusó. Ay, Exactamente, ¿no? O sea, alguien, o sea, nada más voltea, véeme, escúchame. tengo cara, tengo nombre y tengo una Y me historia. falta alguien aquí o me han destruido a mí. Y se me hace bien triste que no estemos ahí para dar ese abrazo, porque yo estoy segura que Jesús estaría ahí y estaría dando ese abrazo. Sí. Y se me hace triste no hacerlo nosotros, no se trata, yo creo que el tema de si está bien o si está mal, o si quieres ir o si no quieres ir, es irrelevante. O sea, el Totalmente. punto Así es es. nuestra indiferencia, y yo sé que sí, ¿verdad? Nos da miedo, como nos decía ahorita Cintia, hay muchísimas cosas que dan miedo, pero necesitamos aprender a salirnos de la cajita y poder hacer lo que hacía Jesús. Eso es lo único, o sea, creo que es hasta simple el pensarlo. Entiendo que lleva muchos retos para nosotros, pero necesitamos salirnos de esa cajita y simplemente ir y abrazar. Claro. Y va a haber cosas que no nos van a gustar. Se requiere un Muchas. chorro de valentía, la verdad, hablar de esto. Y no digo, ay, nosotras las valientes, ay, pero No. la verdad, o sea, y ustedes lo han vivido y lo han escuchado de cerca también, que hablar de estos temas, trabajar en estos temas, se ha vuelto dentro de la iglesia algo, un riesgo muy grande, ¿no? O sea, yo he puesto en riesgo mi reputación, ¿no? Como pastora, hemos puesto, porque Carlos, mi esposo, está con todo apoyando esta carga en mi corazón, también que hablen de nuestra iglesia, ¿no? Como un lugar donde hay feminismo y que se enseña el feminismo, cosa que nunca ha sucedido, pero bueno, pero cuando yo me siento como cada año le vuelvo a preguntar a Dios, voy y marcho, le vuelvo a preguntar a Jesús, voy y marcho, no voy y marcho, por favor dime qué hago, está heavy, no quiero tampoco estar haciendo algo que no está bien. Siempre, o sea, termino viendo las escrituras, estudiando a Jesús en las escrituras, en los evangelios, y viendo a Jesús haciendo esto, o sea, viendo a Jesús yendo hacia los lugares, siendo criticado por los escribas y los fariseos y los estudiosos de la ley, siendo burlándose de él y diciendo, no sabe con quién está, no sabe, yo sé con quién estoy en la marcha, yo sé cuáles son las ideas que suenan alrededor, yo sé todo eso, yo sé lo que se está moviendo, sé que hay una agenda política, sé, lo sé, pero yo no estoy ahí ni por la agenda, ni por las ideas, estoy ahí porque hay almas que necesitan a Cristo, como yo he necesitado a Cristo en mis momentos de mayor angustia y mayor quebrantamiento, mayor dolor y mayor enojo y mayor todo. Y yo sé que Cristo es la solución. O sea, yo sé que Jesús es la sanidad completa para toda alma. ¿Sabes? Entonces, Jesús, si te pones a estudiar con apertura la vida de Jesús, lo vas a encontrar una y otra vez yendo a los lugares que la iglesia, bueno, no era la iglesia, ¿verdad? Que los fariseos o que la ley de aquel entonces decía que no debías pisar, con las personas que no te debías juntar, con las personas que no debías hablar, que no debías comer. Ahí estaba Jesús. Jesús no tenía un misterio que excluía a nadie, él incluía al quebrantado, él incluía al traidor de su nación, que son los recolectadores de impuestos. ¿Sabes qué hacía con ellos? Los hacía sus discípulos, sus amigos. A los traidores de él mismo, o sea, también a un Judas, ahí estaba. Y
Y ¿sabes qué es lo que me impresiona mucho, Cintia? Que tú hablas de ir este día a la marcha, pero a mí lo que me impresiona mucho de lo que tú haces es que tú no caminas un día con estas Así mujeres. es O sea, que es eso bien es clave, impresionante, o ajá, sea, eso es clave. porque un Sí, día, porque ¿un no día se trata qué? de O un sea, un día. día que tú caminas los otros 364 días del año con estas chicas, con estas mujeres, y yo creo que esa es la clave, o sea, Así es. a ver, si tú no quieres ir a una marcha, pues no vayas a una marcha, está bien, o sea, no Y ni pasa siquiera nada. estamos invitando a nadie que lo haga, Exactamente, o o sea, sea, porque cada yo sé que hay quien... muchos riesgos también ahí. Exactamente, ¿no? Y entender nuestro papel, eso es bien importante. A ver, Sí, el año pues tiene muchos días exactamente. y podemos hacer muchas cosas. Estamos ante un problema social, actual, y Ujú. que necesita muchas manos para poder Claro. realmente como irlo desbaratando, y que necesitamos, como dice Ana, o sea, la solución pues es llevar el evangelio. Y es me gusta mucho pensar en esta idea, ¿no? A ver, ahorita estamos enfrentando un problema así muy relevante, pero en un tiempo ese problema va a cambiar. En un tiempo ese problema va a mutar y va a ser otro problema el que vamos a estar enfrentando. Como antes no enfrentábamos un problema de esta naturaleza, no se veía así tan crudo como se está viendo ahorita. Eran otros problemas sociales los que se estaban enfrentando. Ahora es este, y más adelante va a ser otro. Todo cambia, la realidad cambia, las circunstancias cambian. Lo único que no cambia es La verdad. la verdad del Evangelio, Así que es. restaura. Y sí, tú. Perdón, Creo no que dejamos hablar. Ya, Anita, que no hable. Ay, el pobre Erika. esto fue té y teología. Ay, tú vas a salir el próximo El capítulo. próximo Son capítulo. todos los episodios. Ay, no, no, no. Creo que el 8M es el mero pretexto Exacto. para poder hablar de esto. Ya. O sea, nosotros hemos aprendido eso. Quizás el título para llamar la atención o el... Así le vamos a poner al así le vamos a poner. podcast. Sí, sin embargo, creo que lo que hemos aprendido juntas en este caminar es, hay mucho dolor. Y creo que los lugares o, por ejemplo, los colectivos están haciendo algo que nosotros deberíamos hacer, que es estar ahí. Y bíblicamente, a mí la historia que me rompe en 5 partes es el buen samaritano, porque se acercan a Jesús y le dicen, Jesús, ¿cómo heredamos la vida eterna? ¿Qué debemos hacer? Y Jesús pone el ejemplo más random de la vida, porque dice, imagínate que hay alguien herido, lo acaban de asaltar, pasa un sacerdote, el mero mero de la religión, y lo ignora. Pasa el levita, el líder importante de la iglesia, y medio lo brinca, se asoma, pero dice, se me hace tarde, voy a orar por ti. Pasa un samaritano. El samaritano era la persona más indigna, era la persona más sucia, era el enemigo del judío, era la persona menos en este caso, trayéndole ese contexto, la persona menos cristiana que te imagines. O sea, la persona que jamás se acercaría a una iglesia, la persona que, no sé, la que rechazas malamente, pero rechazamos por lo que quieras, por su estrato social, por su forma de vida, lo que quieras. Ese era el samaritano. Y Jesús viene y lo pone de ejemplo y dice, ese fue el que se encargó del herido, lo curó, lo sanó, lo llevó a un lugar y le dijo, y todo lo que necesite lo pones a mi cuenta. Y entonces Jesús dice, ¿quién mostró amor? ¿Aquellos que dicen conocer a Dios o aquel que actuó? ¿No? Y a mí me encanta porque yo estoy segura que cada historia de Jesús dejaba así, mira, a todos. Y yo creo que los colectivos, la gente que se ha dado cuenta del dolor, está haciendo lo mismo que hizo ese samaritano. Y que la invitación de Jesús es, no lo deberías estar haciendo tú. Y eso sería muy interesante, ¿no? Poder cambiar el relato de esa historia. Claro. O sea, que ante esta realidad, imagínense que pudiéramos cambiar la historia del buen samaritano, ¿no? Ajá. Y que fuéramos nosotros los que tendríamos que estar haciendo ese trabajo, y que realmente lo hiciéramos y que pudiéramos ser esa fuente de consuelo, de restauración para todas estas mujeres que están pasando tanto dolor. Sería un muy buen final. Yo creo que Dios estaría sonriendo. Claro. Sí.
Me gustaría leer este pasaje en Mateo 9, 35 al 38, pero creo que es un pasaje que se utiliza mucho, al menos yo lo he escuchado casi siempre como en sermones que hablan sobre las misiones globales y así, pero tomando en cuenta que también podemos hacer misión aquí, o sea, Claro. misiones en nuestra ciudad. Quisiera que cuando lo escuchen piensen en eso, ¿no? En que el mundo actual, en el mundo contemporáneo, el occidente donde estás también es un campo misionero. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, dijo a sus discípulos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Así es. Este podcast es para cristianos, principalmente, ¿verdad? Teología. Que se abran, ¿no? Que se abran a esta idea de decir, ok, bueno, yo no soy enviado al otro lado del mundo, a la etnia, pero aquí, Dios, ¿cuál es el campo misionero al que yo no estoy yendo? Sí. Ayúdame a ser atento, ¿no? A no vivir lleno de mi agenda personal y lleno de mi agenda eclesiástica, de tal manera que ya no veo que alrededor de mí hay sufrimiento y hay necesidad y hay todo un campo donde tú me estás llamando a llevar tu luz, a llevar tu verdad, a llevar tu ministerio de restauración. Claro. Denny tiene una frase que me encanta. Tienes muchas, Fran, pero hay una que me gusta mucho. ¿Cuál? Tienes que ganarte el derecho de hablar, A ser escuchado. a ser escuchado. Lo mismo, No, pero al claro revés. que sí. Tienes que tener, y voy a poner un ejemplo. Tenemos una amiga también en común, a Bere Piñón. Saludos a Bere. Luego te invito, amiga, amenazo con invitarte. Bere tiene un ministerio en la calle con mujeres en condición de prostitución. Y Bere tiene alrededor de 10 años trabajando con ellas. Yo conocí a Bere y tenía 10, yo creo que ya tenía unos 13 años trabajando con este proyecto. Y ha sido de rescatar vidas de manera muy complicada, o sea, no son cientos, son individuos. Y un día estaba yo con Bere y de pronto llegó, no quiero minimizar, pero quiero ir a un punto. Llegó alguien y empezó a repartir como versículos y así como el de arrepiéntete porque el reino de los cielos no es para las prostitutas, algo así decía. Y entonces pues todos lo recibimos y todo y yo, ok, yo sé que la invitación de esto es exacto, la Biblia lo dice, ninguno de nosotros lo vamos a quitar ni a poner en tela de duda. El problema es que para poder llegar a ese punto, para que esa mujer o ese hombre o ese transexual sea transformado, no puede ser a través de un papel y de una persona desconocida. Cuando Bere tiene trabajando 13 años con personas, con hombres, cuidándolas, porque se está ganando el derecho a ser escuchada. Y ese es el trabajo que intentamos hacer desde nuestras trincheras, porque no podemos llegar e ir y decir, a ver, mujeres, arrepiéntanse, yo no sé qué hicieron para estar ahí, o no sé qué tantas frases podemos pensar. ¿Tú crees que van a escuchar? Una mujer dolida va a escuchar que necesita arrepentirse, que necesita, no sé, cambiar sus hábitos de vida. Necesitamos ganarnos el derecho, y ganarnos el derecho es estar ahí, estar en su dolor, estar en sus procesos, estar en sus miedos, estar en sus recaídas, estar en esos procesos que de alguna manera nos han tocado. Y antes de justo empezar a pensar, porque amamos a la iglesia, estamos 2 pastoras, 3 pastoras, una underground, pero es pastora. Pero estamos aquí porque amamos a la iglesia, y hablar mal de la iglesia sería escupirnos a nosotras, o sea, pero esta es una invitación a la reflexión y al diálogo de qué está pasando en tu mundo y cómo la iglesia debe responder. Ahora, sé que hay peligros, es decir, sé que entrar en estos temas
Yo he sido testigo de gente que intenta ayudar y de pronto se van como a otro extremo, ¿sabes? Entonces, hay extremos, hay temas políticos, decía Sin, hay temas teológicos, me atrevo a decir, hablando de la vida, muchas cosas. Y yo quisiera preguntarte, Sin, ¿cómo nos cuidamos de eso? Es decir, hay una conciencia de que hay peligros. ¿Cómo cuidamos lo que estamos haciendo y siendo responsables de lo que somos y de lo que no somos? ¿Qué te presto? ¿La Biblia? Así nos cuidamos. Claro, ok. Necesitamos que lo que más estudiamos es esto, las escrituras. O sea, necesitamos conocer las escrituras, necesitamos conocer la verdad, necesitamos que nuestra mente sea transformada por la verdad, la renovación en el entendimiento de la verdad de Cristo constantemente, para que las ideas que escuchamos, todas las otras ideologías, las otras enseñanzas, las otras percepciones de la familia, de esto o del otro, no cambien nuestra forma de vida, nuestra visión de Jesús, nuestra visión de nuestras relaciones, etcétera, ¿no? Entonces, las escrituras es conocer la verdad, obedecerlas, vivirlas, encarnarlas en nuestra vida constantemente, enseñarlas. Y yo, justo es por eso que yo no hago invitaciones personales a la marcha, porque se escuchan muchas ideas y sí me da este temor de que alguien que no conoce mucho las escrituras pueda tener confusiones. Claro. Obviamente tomamos precauciones y hablamos antes y hablamos después con las chicas que marchan con nosotros, pero yo sí les digo, no compartimos todo lo que estamos escuchando, las protestas y los gritos, no los compartimos todos ellos, sin embargo, estamos aquí por ellas, ¿no? Pero yo diría eso, o sea, no te separes de la comunidad de Cristo, de la iglesia local, tener comunión con Jesús, una relación personal, estudiar a Jesús, comer las escrituras, encarnarlas. Es la única manera, o sea, es la única manera, que no haya incluso dentro de la iglesia enseñanzas falsas que nos alejen de la verdad. Claro. Creo que expresar también las preguntas, o sea, porque yo sí creo que necesitamos diálogo, escuchar qué piensan, por qué lo piensan así, tener esta parte de alguien que me guíe y que me oriente, pero expresarlas a las personas dudas, correctas. Creo que generar ese diálogo es sumamente importante, porque si no, la confusión, la mente tiene una capacidad de confundirnos y de perdernos en el camino. Entonces, claro, hay riesgos siempre, sin embargo, me gusta mucho un ejemplo que una vez me dijo mi esposo. Dice, un banquero no se va a poner a ver o a estudiar cada billete falso. Si tú conoces el billete original o el billete que es, vas a identificar constantemente cuáles no son originales o que no son buenos. Entonces nos toca eso, o sea, no es un llamado a estudia todo lo que es, no, verifica qué es lo correcto y todo lo demás va a saltar. Sí, sobre todo importante. O sea, al menos yo como crecí fue de que no escuches otras ideas, ciérrate en esta burbuja cristiana, para que no seas bombardeado de otras ideas, pero eso lo único que creó fue una iglesia que ya no tiene relevancia en la cultura. No o tiene sea, es diálogo. Una iglesia que ya no sabe, o sea, ya no vive en otra época, no está presente en la época que se está viviendo, no conoce las problemáticas ni las ideas de su época, y creo que esto ha afectado a la iglesia para que siga siendo esta iglesia relevante, esta voz importante que trae un mensaje que merece ser escuchado y que interesa, los demás les interesa escuchar, ¿sabes? Porque nos volvimos totalmente irrelevantes, no conocemos la cultura. Entonces, justo eso que dices es súper importante. No se trata de encerrarnos en nuestra burbuja y no tener diálogo, no hacer preguntas, incluso las dudas son un camino muy importante hasta el crecimiento de nuestra fe. Claro. Pero es conocer las escrituras para saber discernir la verdad y lo que no es verdad. No, pues igual, por dos. Sí, claro. Confirmo.
Bien, vamos a ir cerrando porque yo sé que vamos a hablar de muchas cosas. Pudiéramos hablar del ministerio de la mujer, pudiéramos hablar de muchas cosas. Pero justo nuestra intención en este capítulo 2 de Teología, dale like y suscríbete, corte comercial. Nuestra invitación es a que hagas un alto y medites qué está pasando alrededor. Podemos compartir, va con un colectivo a la marcha. Denise y yo decidimos esperar a ese colectivo al final de la marcha para hacer contención, para escuchar, para abrazar, porque la experiencia es dura, y tanto de ellas como víctimas como de lo que ven. Entonces, aprendimos a estar en diferentes trincheras, entendiendo que hay corazones rotos que necesitan a Cristo. ¿Cuál sería la invitación sin que tú haces a la iglesia ante estos días que vienen nuevamente como cada año a reflexión ante esta realidad social? Desde lo más profundo del corazón de Cintia, la invitación a la iglesia es escucha. O sea, escucha la necesidad. Deja que tus agendas sean, tira tus agendas para que escuches estas almas. Ora por nosotras más que juzgarnos y echar juicios sin fundamento sobre ellas y sobre las cristianas que estamos caminando con ellas. ¿Por qué no oras? ¿Por qué no le preguntas a Jesús si hay una necesidad que no estás viendo? ¿Por qué no nos proteges en oración, tanto nuestras mentes, nuestros corazones y nuestro caminar, y pide sabiduría para las que estamos ahí caminando con ellas en medio? En vez de justificar lo que estés justificando, lo que sea que tú sabes que estás justificando, en decir, estas cristianas son feministas y están metiendo el feminismo en la iglesia. Somos seguidoras de Jesús y ese es el estandarte que tenemos bien puesto, y no hay otro estandarte que carguemos. Solamente eso, o sea, escucha con apertura, conoce cómo Jesús caminaba y compara. Solo, ¿ya? Gracias. Deni. Mujeres cristianas y hombres cristianos, creo que vamos juntos. Así es. Eso es bien importante y quiero cerrar así. La mente que nos pensó juntos y nos dio esa responsabilidad de ser mayordomos juntos. Somos mejores juntos. Entonces, no nada más las mujeres que vamos a hacer. La iglesia la conformamos todos, mujeres y hombres seguidores de Jesús. Me gusta más ese término que el término cristianos. Lo único que te puedo invitar a que hagas es lo que Dios ya te ha dicho que tienes que hacer, y que lo puedes hacer en cualquier otro contexto también, ¿no? Si tú has sido consolado, ve y consuela. Si tú has sido perdonado, ve y lleva ese perdón. Si tú te has sentido amado o amada por Jesús, lleva ese amor incondicional a estas mujeres. Y recordando esta parte, ¿no? Dios nos eligió a nosotros. Pudo haber elegido otra cosa, pudo haberlo hecho de otra manera, pero Él eligió utilizar a su iglesia, conformada por lo más vil y lo más menospreciado. Y me encanta combinar esta parte con cuando Dios nos dice que somos la luz y la sal del mundo, porque no es un elogio, es nuestra responsabilidad. Necesitamos estar presentes porque nosotros decimos que tenemos la solución y ellas no van a saber cuál es la solución si nosotros no vamos. Y ya, si finalmente para ti es un problema bien confuso, tú todavía no te sientes cómodo, cómoda con esto, está bien. Habla con Dios y elige otra cosa, porque tristemente vivimos en un mundo que está roto
Y estaría genial que ese fuera el único problema que tuviéramos y que dijéramos, bueno, si no participas en este, ya, ni modo, te vas a quedar sin hacer nada. Hay muchísimo que hacer y esa es la invitación. El mundo está roto y necesitamos llevar esperanza a todos los lugares. No te quedes encerrado, no te quedes en tu zona de comodidad. No, el desprecio y la indiferencia no son cosas que honren a Dios en ninguna. O sea, si tú estás sintiendo desprecio y si estás sintiendo indiferencia, yo te recomendaría que fueras y hablaras con Dios y que lo arreglaras lo más pronto posible, porque eso no es. Eso no es. Entonces la invitación es: ve y lleva la esperanza de Jesús a cualquier lugar que Dios haya puesto esa carga en tu corazón. Claro. Ese sería mi... De gracia damos lo que de gracia recibimos. Exacto. Ya no sé ni qué decir de lo bonito Por que han todos hablado, muchachos. Somos de Chihuahua. Quizás terminar con dos cosas. La primera es que a mí justo cuando Jesús decía que somos la sal de la tierra, me encanta esa figura porque no somos lo que le da sabor. La neta no. La sal existía para preservar los alimentos. La sal evitaba que se echaran a perder. O sea, la invitación de Jesús es: ustedes van a evitar que esto se eche a perder. La pregunta retórica, por tanto, es: ¿qué estamos haciendo para detener tanta maldad, tanto dolor, tanta dificultad que vive nuestra sociedad? Porque somos la sal. El traer el reino de los cielos a la tierra es justamente sanar. Y necesitamos pensar qué actos tangibles estamos haciendo para tener el cielo en la tierra. Y la otra cosa que iba a decir, creo que ya se me olvidó. No, ya me acordé. Ven y pregunta. Mi vida cristiana y mi teología y mi amor por Cristo ha crecido a partir de preguntar, de conocer, de decir: a ver, ¿por qué? Yo recuerdo, tengo una amiga que le dije: a ver, ¿por qué estás en esto? ¿Por qué empezaste esto? Y a escuchar lo que ellas están viviendo o lo que él está viviendo. O sea, cada postura que a lo mejor no concuerda con la mía, necesito ir a escuchar y entender por qué, de dónde surgió. No significa, el hecho de acercarme no significa que voy a estar de acuerdo, pero necesito escuchar, necesito preguntar. Jesús, su evangelio fue a partir del diálogo. Velo con la samaritana haciendo preguntas, velo con Nicodemo haciendo este ejercicio de diálogo, velo con sus discípulos constantemente haciendo preguntas y él permitiendo a otros preguntarle cosas. Siempre era el diálogo. Entonces, pregunta. Si no estás de acuerdo con nosotros, ven y pregúntanos, ven y dinos y podemos platicar. Y no te puedo asegurar que vas a estar de acuerdo, pero a lo mejor vas a entender desde dónde estamos partiendo y vas a entender que tú y yo amamos a Cristo y quizás lo estamos trabajando de diferente lugar, pero amamos a Jesús. Entonces, ejercicio de la semana: pregunta, acércate. Si no conoces algunas cosas que las iglesias están haciendo y son diferentes a lo que tú siempre has hecho, dialoga. Es la clave de la sanidad para muchas cosas. Escuchemos, desaprendamos. Es importante para el fortalecimiento de nuestra fe. Y pues bueno, esto fue Té y Teología, el capítulo número 2. Estaremos pendientes y próximos al siguiente. Gracias por escucharnos y esperamos que sea de bendición. Escribe cualquier duda que tengas. Estamos para servirte. Suscríbete, dale like y nos vemos pronto. Que Dios te bendiga. Pícale ahí. Bye.